Imagina que abres hoy cualquier manual moderno de economía, de esos que se estudian en universidades, llenos de gráficos limpios, ecuaciones elegantes y frases solemnes sobre estabilidad financiera y política monetaria. Si te quedas con esa versión, pensarías que las finanzas globales fueron inventadas por los gobiernos, diseñadas en parlamentos, reguladas por bancos centrales y perfeccionadas por tecnócratas con traje y doctorado. Pero eso es un cuento, una fábula cómoda. La historia real del dinero es mucho más antigua, mucho más incómoda y sobre todo, mucho más humana. Antes de los bancos centrales, antes de las leyes financieras, antes incluso de que existiera algo parecido a un sistema financiero, el dinero ya viajaba por el mundo, y no lo hacía siguiendo normas escritas, sino a través de redes privadas, alianzas discretas, diásporas comerciales, órdenes religiosas, gremios mercantiles, dinastías familiares y entramados de confianza que cruzaban fronteras cuando los estados ni siquiera sabían cómo vigilarlas. El primer sistema financiero global no funcionaba con leyes, funcionaba con relaciones, funcionaba con lealtad, y muchas veces funcionaba en las sombras. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para entender por qué nacieron estas redes, hay que viajar mentalmente a un mundo que hoy nos parecería casi prehistórico. Un mundo sin bancos centrales, sin bolsas de valores, sin seguros de depósitos y sin monedas unificadas. Un mundo donde el valor de tus monedas cambiaba cada vez que un rey desesperado recortaba el metal de los bordes para financiar su próxima guerra. Donde comerciar a larga distancia era una apuesta contra piratas, señores feudales, tormentas, epidemias y funcionarios corruptos. Donde enviar dinero a otro territorio exigía un nivel de confianza que ningún gobierno podía garantizar. No era solo un entorno riesgoso, era anarquía financiera. Y en esa anarquía, la identidad, no la ley, se convirtió en la base del comercio global. Si pertenecías a un grupo con lengua común, rituales compartidos, códigos internos y obligaciones mutuas, tu riqueza podía viajar miles de kilómetros con relativa seguridad. Si no pertenecías a ninguno, estabas solo, sin red, sin protección. Por eso los primeros sistemas financieros globales no los construyeron los países. Los construyeron las comunidades. Una de las más antiguas y extraordinarias fue la diáspora mercantil judía. Desde la Alta Edad Media, comerciantes judíos, y más tarde redes sefardíes y askenazíes, se convirtieron en algunos de los pocos actores capaces de comerciar entre mundos cristianos y musulmanes. Eran multilingües, móviles, y estaban profundamente interconectados entre Europa, el norte de África y Oriente Medio. Donde otros veían fronteras, ellos veían oportunidades. Cuando los reinos no podían comunicarse entre sí, estas redes enviaban cartas en hebreo, árabe, castellano o latín, pasando la información de primo a socio, sin romper jamás la cadena de confianza. Así nació uno de los primeros sistemas de crédito internacional fiable, porque la lealtad del grupo era más fuerte que cualquier ley local, pero no estaban solos. En el Mediterráneo, Venecia y Génova levantaron auténticos imperios financieros. Sus casas mercantiles inventaron el seguro marítimo, las sociedades de riesgo compartido y formas tempranas de capital conjunto. Crearon redes de inteligencia basadas en registros de navegación e informes diplomáticos que les daban información semanas antes que a cualquier competidor. Venecia no era solo una ciudad, era un sistema operativo financiero sustentado en la confianza mercantil. Génova, por su parte, financió la expansión imperial española mediante una red de banqueros que comerciaban con el riesgo de una forma que hoy nos recordaría a los fondos de inversión. Aquellos genoveses entendían algo clave de la historia del dinero. Quien controla el crédito condiciona el poder. Más al norte surgió otra red distinta, menos familiar y más corporativa. La Liga Hanseática, una federación de ciudades mercantiles, Lübeck, Hamburgo, Riga, Gdansk y muchas más, que actuaba como un solo imperio comercial. Tenían flotas propias, imponían monopolios, estandarizaban pesos, medidas, contratos y condiciones de crédito. Funcionaban como una multinacional 4 siglos antes de que existiera el concepto legal de empresa. Demostraron que una red bien coordinada podía superar en eficiencia a reinos enteros. Mientras tanto, hacia el este, otra diáspora dominaba el arte de las finanzas a larga distancia, los comerciantes armenios de Nueva Julfa. En el siglo XVII tejieron rutas comerciales desde Ámsterdam hasta Bengala, desde Isfahán hasta Manila. Movían seda, plata, especias y crédito a través de fronteras religiosas y políticas hostiles, utilizando solo lazos familiares, correspondencia multilingüe y tribunales internos de arbitraje. Eran tan fiables que tanto el imperio safávida como los comerciantes europeos confiaban más en sus redes que en sus propios gobiernos. El patrón se repite una y otra vez. Donde el Estado no podía generar confianza, las redes la creaban.
Quizá el ejemplo más dramático de todo este sistema en la sombra surgió de un lugar inesperado, una orden de monjes guerreros, los Caballeros Templarios. Fundados en 1019 para proteger peregrinos, pronto descubrieron algo más poderoso que las espadas: las finanzas. Construyeron fortalezas seguras por toda Europa y el Levante, aceptaron depósitos y emitieron cartas de crédito cifradas que podían cobrarse a miles de kilómetros. Sin saberlo, inventaron una forma primitiva de transferencia internacional. Su riqueza y secretismo los volvieron peligrosos. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, ahogado por las deudas, los arrestó, confiscó sus bienes e intentó borrar su existencia. Pero el sistema sobrevivió. Sus prácticas financieras se filtraron a otras redes y sentaron bases que todavía hoy reconocemos en el sistema financiero explicado moderno. Hacia el final de la Edad Media, el poder financiero pasó de órdenes religiosas a familias privadas. Las grandes dinastías bancarias italianas, Bardi, Peruzzi, Medici, y más tarde los Fugger en Alemania, se convirtieron en la columna vertebral de la economía europea. Abrieron sucursales en múltiples capitales, usaron comunicaciones cifradas, desarrollaron la contabilidad moderna y financiaron reyes, papas e imperios. Los Fugger, por ejemplo, financiaron la elección de Carlos V como emperador del Sacro Imperio. No con ejércitos, sino con crédito. La historia del dinero demuestra, una y otra vez, que el poder político suele ir detrás del poder financiero. Pero el dinero no es lo único que importa. El conocimiento también es capital, y ninguna red controló más información global que la Compañía de Jesús. Fundada en 1540, la Orden Jesuita construyó colegios, misiones y centros científicos en Europa, Asia y América. Cartografiaron costas, documentaron rutas comerciales, estudiaron economías locales y asesoraron a monarcas. No eran banqueros, pero controlaban los flujos de información de los que dependían comerciantes y gobiernos. En aquel mundo, la información era moneda, y ellos eran los intermediarios. Con la Ilustración apareció otra red envuelta en símbolos y rituales: la masonería. Sus logias reunían a comerciantes, banqueros, científicos y políticos. En una época de comunicaciones lentas y estados corruptos, un apretón de manos masónico valía más que un contrato. Muchas élites industriales y financieras se movían en esos círculos porque ofrecían algo escaso: confianza estable más allá de las fronteras. Todo esto preparó el terreno para el salto definitivo. Una familia llevó este modelo al máximo nivel. Los Rothschild no inventaron las finanzas internacionales, las perfeccionaron. Construyeron el sistema privado de comunicaciones más rápido de Europa, más rápido que los correos reales, más rápido que los ejércitos, a veces más rápido que los propios gobiernos. En finanzas personales y globales, la información temprana no es poder, es beneficio. Distribuyendo a cada hermano en una capital, Londres, París, Frankfurt, Viena, Nápoles, crearon una máquina bancaria sincronizada, conectada por cartas cifradas y mensajeros de confianza. Diversificación del riesgo, velocidad informativa, lealtad familiar, nada mágico, pura estrategia de riqueza. Financiaron gobiernos enfrentados entre sí, movieron capital durante guerras, estabilizaron monedas y construyeron infraestructuras clave. Su red se adelantaba a periódicos, diplomáticos y ejércitos, y por eso movían mercados antes de que el resto entendiera qué había ocurrido. No fueron el inicio del dinero en la sombra, fueron su culminación, porque en el siglo XIX los estados empezaron a reaccionar. Surgieron bancos centrales, bolsas, cámaras de compensación y mercados de deuda pública. Los gobiernos intentaron domesticar a las redes privadas, pero no las eliminaron, las absorbieron. Y así llegamos al presente, un mundo que aparenta orden y regulación. Nos dicen que el sistema financiero se rige por leyes, balances, políticas monetarias y supervisión, que los bancos centrales controlan la oferta de dinero, que los gobiernos dominan los flujos de capital, que los reguladores gestionan el riesgo. Pero bajo esa superficie pulida, el viejo mecanismo sigue funcionando. La banca en la sombra moderna mueve billones fuera del radar regulatorio, igual que lo hacían los mercaderes venecianos. El mercado de eurodólares, donde circulan dólares fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, se parece mucho a las redes de crédito de la diáspora sefardí. Los paraísos fiscales funcionan con la misma lógica que los templarios entenderían al instante: confianza privada, secreto y relaciones personales. Los fondos de capital privado, los círculos de capital riesgo y los foros empresariales de élite son las nuevas logias. La información estratégica fluye como en tiempos de los jesuitas. Y cuando estallan crisis, en 2008, en la crisis del euro, en defaults históricos como los de América Latina o episodios como el Corralito argentino, no son las leyes las que deciden quién sobrevive, son las redes. No es conspiración, es estructura. El sistema financiero no puede funcionar sin confianza, información y coordinación.
Y los estados, incluso hoy, siguen sin poder ofrecer eso por sí solos. La lección es incómoda, pero clara. Cada institución pública descansa sobre una red privada, y ahí es donde vive el poder real. Por eso, en cada crisis, quienes entienden las redes protegen su patrimonio y su independencia financiera, y quienes no, pagan el precio. La historia no se repite, pero rima, y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver el dinero, el poder y la economía explicada, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.